Actualizamos la información en la pantalla de France 24. Soy Juan Pupieles y es un placer acompañarlos en Contexto Global para repasar los principales hechos del día. Estos son nuestros titulares. Avanza la investigación para determinar las causas del accidente aéreo en Washington, D.C. entre un avión comercial y un helicóptero militar. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte indicó que ya fue recuperada la caja negra del avión y que está ahora siendo estudiada. Analizamos en esta emisión. La reforma constitucional en Nicaragua es un hecho. La Asamblea Nacional ratificó las modificaciones con las que el presidente Daniel Ortega y su esposa vicepresidenta Rosario Murillo tendrán mucho más poder. Ampliamos con nuestro corresponsal. Se completó el tercer intercambio de rehenes entre Israel y Hamás después de horas de caos. La Cruz Roja criticó las condiciones que se vieron en las liberaciones de este jueves. Fueron 3 ciudadanos israelíes y 5 tailandeses por 110 palestinos. Iniciamos en Estados Unidos. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte confirmó que fue hallada la caja negra del avión comercial que se estrelló con un helicóptero militar en Washington, D.C. Según las autoridades, los artefactos están siendo analizados para esclarecer lo ocurrido en la noche del miércoles en las inmediaciones del aeropuerto Ronald Reagan. Y previamente, los investigadores ya habían indicado que esperaban tener un reporte preliminar dentro de 30 días al respecto. Para el análisis, saludamos a esta hora Enrique Perella, piloto comercial experto en aviación y director de aviación de Business Traveler. Señor Perella, gracias por estar con nosotros. Comienzo con esa información de último momento sobre el hallazgo de la caja negra, que es la grabadora de la voz del copiloto y los datos del avión siniestrado. ¿Cuál es la información que se analizará de estos dispositivos y cómo pueden arrojar más luz acerca de las causas del accidente? Sí, claro, muy buenas noches, Juan. Y en efecto, al parecer encontraron una de las 2 cajas negras del Bombardier CRJ-700 de la aerolínea PSA que operaba para American Eagle, la subsidiaria de American Airlines que estaba operando este vuelo entre Kansas y la ciudad de Washington, D.C. Esta caja negra será vital para el primer informe preliminar que arrojará el NTSB, que es la junta investigadora responsable de esta investigación, que prometieron hacerlo dentro de los primeros 30 días, y una vez tengan toda la información, pues sabremos quién fue el responsable de este terrible accidente que no debió ocurrir, sobre todo porque el avión, a mi parecer, venía dentro de la aproximación y dentro de parámetros absolutamente normales, y pues lamentablemente todos tuvimos que verlo a través de estos horribles videos que hemos podido encontrar en las redes sociales. Para profundizar en ese tema, voy a citar a Michael McDormick, que es profesor de la Universidad Aeronáutica de Daytona Beach, en Florida. Dice, hay más riesgo de accidente en el viaje en auto rumbo al aeropuerto que en el vuelo del avión. ¿Por qué son tan inusuales este tipo de accidentes? Sí, enorme respeto por el profesor. En esa universidad estudié yo, de ahí soy graduado como piloto, y la filosofía de esa universidad es esa misma. Entender que la seguridad va siempre por delante. Y tenemos que tomar en cuenta que llevamos 16 años sin tener un accidente fatal de aviones comerciales en los Estados Unidos. El último fue en el año 2009 por Colgan Air, un Bombardier Q400 que se estrelló en la ciudad de Buffalo. Y desde ese día hasta hoy no ha sucedido ni una catástrofe de esta magnitud. Lamentablemente cortamos la racha. El accidente que sucedió anoche pudo haber sido evitado, y tenemos que tomar en cuenta que en Estados Unidos, al ser la industria aeronáutica más grande del mundo, tenemos las 3 aerolíneas también con mayor cantidad de aviones, que son Delta, United y American Airlines. United, de hecho, acaba de celebrar el recibo del avión número 1000 en su flota. Entonces esto da una magnitud de lo segura que es la aviación, que en 16 años, con aerolíneas que tienen 1000 aviones en su flota, no ocurren accidentes de esta envergadura. Entonces sí, es más peligroso manejar al aeropuerto que en efecto encontrarse con otro artefacto volador en pleno vuelo. ¿Cuáles son entonces los mecanismos con los que se cuenta tanto el Black Hawk como el avión, el Bombardier, para evitar este tipo de colisiones?
En cuanto al Bombardier, todos los aviones que tengan más de 19 pasajeros en los Estados Unidos están obligados a tener un dispositivo que se llama TCAS, que es Traffic Collision Avoidance System. En español significa un sistema que te informa si tienes tráfico alrededor tuyo. Este sistema te puede indicar que hay aviones alrededor de tu avión, te puede indicar también la velocidad y la altura en la que él va para que tú puedas tomar medidas previsorias para no tener impacto. Sin embargo, no se conoce si el Black Hawk, al ser un avión militar y un civil no saber qué tipo de instrumentación tiene ese helicóptero, no sabemos si él contaba con ese dispositivo. Sin embargo, este dispositivo cuenta también en los aviones comerciales con un plus adicional que ayuda a realizar maniobras de emergencia cuando la colisión es inminente. Ahora, cuando un avión está aterrizando, como el avión siniestrado el día de ayer, cuando está simplemente a pocos cientos de metros de la pista, ese sistema no interviene porque ya el piloto está autorizado para aterrizar y en ese momento el sistema de control de tráfico aéreo garantizaría de una forma u otra que la pista está segura para poder aterrizar. Entonces es una situación que hay que esperar la investigación, el primer boletín, y esperar con calma y no tomar conclusiones apresuradas. Enrique Perella, piloto comercial, experto en aviación, muchísimas gracias por este análisis. Un placer. Cambiamos de tema. Este fin de semana, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, comienza su primera gira internacional y la hará en América Latina en un intento por revertir la influencia china en la región y hacer nuevos pactos para frenar la migración. La parada inicial del jefe de la diplomacia norteamericana será Panamá, país con el que Donald Trump ya ha tenido tensiones por su intención de controlar el canal de Panamá. A vísperas de la visita, el presidente panameño José Raúl Mulino descartó cualquier negociación con Washington sobre el tema. En torno al tema del canal es imposible. Yo no puedo negociar, y mucho menos abrir un proceso de negociación sobre el canal. Eso está sellado, el canal es de Panamá. En ese sentido, es clara la soberanía panameña sobre el canal. No existe discusión alguna sobre este tema. El alma de un país no está en discusión. La reforma constitucional de Nicaragua es un hecho. Hoy la Asamblea Nacional ratificó el paquete de modificaciones en su segunda y última votación. Como resultado, el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo tendrán mucho más poder, pues se crea la figura de copresidenta, se amplía el mandato presidencial de 5 a 6 años y el Ejecutivo coordinará ahora los poderes legislativo y judicial. Nuestro corresponsal para Centroamérica, Andrés Suárez Jaramillo, nos envió previamente el siguiente informe. Daniel Ortega y Rosario Murillo consagran este jueves su poder absoluto en Nicaragua. La Asamblea Nacional lo bautiza como un nuevo capítulo en la historia del país, estableciendo a la nación centroamericana desde este 30 de enero como un estado revolucionario. Con la aprobación en su totalidad y en segunda legislatura de la ley de reforma a la Constitución, Nicaragua ya no solamente tiene un presidente, ahora son dos, porque la esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, deja de ser vicepresidenta y asciende a ser copresidenta de la República. Este binomio presidencial ejercerá el poder durante 6 años, ampliando en un año el periodo presidencial. Entre los poderes que ahora tiene el binomio de Ortega y Murillo, tras las más recientes reformas hechas a la Constitución, está el de nombrar magistrados judiciales, magistrados electorales, vigilar a la prensa y a la iglesia para que no respondan a intereses extranjeros, así como el retiro de la nacionalidad nicaragüense para los denominados traidores a la patria. Un control absoluto de los poderes estatales. Ortega, recordemos, está en el poder desde el año 2007, actualmente tiene 79 años y fue desde el año 2018 cuando recrudeció la represión tras las protestas civiles que dejaron más de 300 muertos. Para la ONU, esta nueva constitución concentra el poder, elimina las garantías fundamentales y restringe la libertad, como también lo puso en otras palabras y dijo que esta nueva Carta Magna es la sentencia a muerte del Estado de Derecho. Se produjo ya el tercer intercambio de rehenes y presos políticos entre Hamas e Israel. El grupo islamista liberó a 3 israelíes y 5 tailandeses. A cambio, el gobierno de Benjamin Netanyahu sacó de prisión a 110 palestinos. Aunque esta última parte del canje se retrasó durante horas, en parte por una multitud que se reunió en uno de los puntos de entrega y por otro lado,
porque el gobierno israelí ordenó no liberarlos hasta que se garantizara la salida segura de los rehenes. La Cruz Roja Internacional incluso respondió pidiéndole a ambas partes que mejoren sus procesos. Aquí les contamos más. Se concretó el tercer canje entre Israel y Hamás, una jornada que ha culminado con la liberación por parte de Hamás y la Yihad Islámica de 3 rehenes israelíes y 5 tailandeses en Gaza y la entrega por parte de Israel de 110 prisioneros palestinos, un intercambio que no transcurrió sin contratiempos. Temprano en el norte de la Franja de Gaza, Hamás liberó a la soldado israelí Argan Berger en una yabalia convertida en ruinas. Poco después, al sur, entregó junto a la Yihad Islámica también a la Cruz Roja a Arber Yehud, de 29 años, y a Gadi Moses, de 80, junto con otros 5 ciudadanos tailandeses. Pero las imágenes del caos y la agitación de una multitud enfurecieron a las autoridades israelíes. Veo con gran severidad las impactantes escenas durante la liberación de nuestros rehenes. Es una prueba más de la inimaginable crueldad de la organización terrorista Hamás. Exijo a los mediadores que se aseguren de que no vuelvan a producirse escenas tan amenazadoras y que garanticen la seguridad de nuestros rehenes. En medio de la tensión, Israel acabó retrasando la entrega de prisioneros palestinos, pero luego se confirmó la excarcelación de los 110 prisioneros, entre ellos 30 menores. Tras la llegada de los primeros buses, estalló el júbilo en Cisjordania y Gaza, donde miles de palestinos salieron a las calles a festejar las liberaciones. Celebraciones que fueron acompañadas de caravanas. Somos parte de este pueblo que dice al mundo que no dejamos a nuestros presos dentro de la cárcel. Nuestro mensaje es la unidad nacional. Este pueblo se merece la unidad nacional. El canje de rehenes y prisioneros es seguido con mucha angustia, expectación y esperanza por parte de israelíes y palestinos, mientras se sostiene el acuerdo de cese al fuego entre las partes que prevé un nuevo canje este sábado. Este jueves se cumplió el plazo para que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la UNRWA por sus siglas en inglés, abandonara su oficina central ubicada en Jerusalén Este. Esto por orden de Israel, y desalojaron el edificio. La agencia afirmó que mantiene sus funciones en los territorios palestinos. Ampliamos en el siguiente informe. Israel ha cortado los lazos con la UNRWA, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, acusándola de dar cobertura a los militantes de Hamás. A partir de este jueves, la agencia tiene prohibido operar en suelo israelí. Se prohíbe el contacto entre ella y funcionarios israelíes, declaró un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí en las redes sociales. La ayuda humanitaria no equivale a la UNRWA y la UNRWA no equivale a la ayuda humanitaria. La UNRWA es igual a una organización infestada con la actividad terrorista de Hamás. Por eso, a partir del 30 de enero y de acuerdo con la ley israelí, Israel no tendrá ningún contacto con la UNRWA. La decisión entra en vigor tras una prohibición aprobada en la Knesset el pasado octubre y una decisión del Tribunal Supremo de Israel el miércoles de rechazar una petición de un grupo de derechos humanos. La ONU dice que su agencia seguirá trabajando en todos los territorios palestinos. Un funcionario de la UNRWA que habló antes de que la prohibición entrara en vigor advirtió del impacto devastador que podría tener. Somos responsables de más de la mitad de las entregas dentro de la Franja de Gaza, más de la mitad de la ayuda que llega. La UNRWA ha sido descrita en repetidas ocasiones, no por nosotros mismos, sino por otros, como la columna vertebral de la ayuda internacional. Sin la UNRWA pudiendo operar, hay un riesgo muy real de que esta operación humanitaria colapse. Tras el ataque dirigido por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, las autoridades israelíes acusaron a alrededor de una docena de los 13.000 empleados de la agencia en Gaza de participar. Una serie de investigaciones descubrieron algunos problemas relacionados con la neutralidad, pero subrayaron que Israel no había aportado pruebas de su acusación principal. Hay luto en el mundo de la música. Falleció a los 78 años la cantante británica Marianne Faithfull, ícono del pop, marcada por una vida de tragedias y reconocida también por su papel como musa de los Rolling Stones. De acuerdo con su portavoz, Marianne falleció de manera tranquila en Londres
Precisamente Mick Jagger, líder de la reconocida banda inglesa, fue una de las voces que expresó su pesar. Fue una gran parte de mi vida durante un largo tiempo, afirmó el artista. Y es que ambos compartieron un romance en los años 60 que influyó en las letras de los Rolling Stones. En su carrera, Faithfull publicó 21 álbumes como solista, incluyendo el aclamado Broken English en 1979. La artista pasó 2 años viviendo en la calle a comienzos de los años 70, fue adicta a las drogas y en 2020 estuvo en coma como consecuencia del COVID-19. Llegamos al final de esta emisión informativa, pero la invitación a ustedes para que se queden aquí en la pantalla de France 24. Ya viene Ventana a Europa con Laura Garzón. Enlace del Cono Sur hasta el Océano Índico. Desde los Andes hasta China. Una mirada semanal con los temas más importantes de los países. Presentado por los corresponsales de France 24 en español. Enlace en France 24 y France24.com.